que nos vemos en este año 2024. Venimos a presentarles buenas noticias, a mostrarles qué fue lo que fue nuestro año 2023 y cómo, y de alguna manera le podemos contar un poquito qué es lo que estamos haciendo para el 2024. Eh, el año pasado fue un punto de inflexión porque logramos hitos transversales, hitos fundamentales para lograr el logro de nuestros objetivos a mediano plazo, que son nuestras megas al 2026. Nosotros en el 2021 nos pusimos estas metas, arrancamos el 2021 con estas metas, duplicar los ingresos al 2026, llegando, o nuestro objetivo es lograr 117.000 millones de ingresos en el 2026, de los cuales 35.000 millones deben provenir de nuevos productos, y por eso esa es como la mejor noticia que tenemos de lo que ocurrió el año pasado, pero todo esto lo hacemos creciendo de manera eficiente. No porque estemos creciendo, no porque estamos mostrando un mayor dinamismo, no vamos a controlar los gastos. Y nuestro indicador de eficiencia para el 2026 es el 50%. Entonces, en todos estos temas hubo avances, como lo vamos a ver en estas siguientes diapositivas. Juan Camilo. ¿Y a qué me refiero en particular? Y es al punto de la diversificación. En este tema de la diversificación, tres temas o tres hitos fundamentales ocurrieron el año pasado. Lo primero es que tuvimos la aprobación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia de 2 nuevos productos. Esto es un hito fundamental porque no ocurría en la bolsa desde hace muchos años. Desde hace muchos años la Superintendencia Financiera no había aprobado nuevos productos para la Bolsa Mercantil de Colombia. Por lo tanto, aquí es un paso adicional, no es fácil llegar a una situación de estas, pero después de mucho trabajo y de mucha solidez en nuestro crecimiento, la Superintendencia nos aprobó estos 2 nuevos productos. El primero de ellos es derivado de lo que nosotros ya conocemos de financiación de capital de trabajo para para nuestros proveedores del mercado de compras públicas. Esto lo extendemos ahora a cualquier contrato que se genere por fuera del escenario de la bolsa mercantil. Por eso lo llamamos OTC, que son contratos que ocurren en cualquier parte, contratos entre públicos y privados o entre privados, en los que tengan necesidad de financiación, y con el registro y la cesión de la cesión de los derechos económicos, estos contratos o esta financiación o los inversionistas cuentan con la solidez del sistema de compensación y liquidación de la bolsa mercantil. Entonces, el primer tema, que es algo innovador, que es algo interesante para todos aquellos que necesitan capital de trabajo de manera ágil y que pueden acceder, y los inversionistas pueden acceder con las seguridades que da la bolsa. Eso por un lado. Y por el otro lado tenemos la negociación de facturas electrónicas. En este campo, lo que nosotros, Juan Camilo, en este campo lo que nosotros vamos a hacer es, o lo que ya tenemos autorizado, es la compraventa en la rueda, en la negociación en nuestra plataforma de las facturas electrónicas. Se hicieron algunas operaciones el año pasado y este año, ahora como les voy a mostrar o les voy a comentar qué es lo que estamos previendo hacia el futuro de lo que viene ahorita en el segundo semestre de este año y hacia el futuro. Y eso por un lado. Pero por otro lado, desde nuestra filial, en donde la creamos, ya tiene como un año, más de un año, la filial Conexión Energética. El año pasado ya empezamos a operar el mecanismo de comercialización de energía, que lo que hace es la negociación de contratos anónimos y estandarizados, la negociación anónima de contratos estandarizados de energía. El año pasado se hicieron 2 operaciones y nos estamos posicionando en el mercado con credibilidad, en el mercado, sí, justamente con credibilidad para poder ir avanzando. Nuestro objetivo al mediano plazo es que estos contratos se hagan para todo el universo de energía en el que se negocie en el país. Sin embargo, para el mercado regulado necesitamos aprobación de la CREC
y esta ha tenido, digamos, como unas demoras, pero no nos detuvimos y no nos quedamos esperando a que la CREC nos apruebe en lo que corresponde al mercado no regulado, y estamos haciendo operaciones que este año también vamos a profundizar en el mercado no regulado. Entonces, como ustedes pueden ver, por primera vez en muchísimos años, la bolsa está llevando a cabo, sacando adelante nuevos productos y nuevas operaciones que ayudan al dinamismo de los mercados en Colombia. Pero no solamente tenemos eso. El año pasado también tuvimos o sacamos en operación, o pusimos en operación el sistema electrónico bursátil. Era un proyecto ya de vieja data, había tenido mucho inconveniente para ser realmente puesto a marcha, pero el año pasado nos propusimos sacarlo adelante y lo sacamos adelante. Esto reemplaza la rueda de viva voz que fue con la que siempre operó la bolsa mercantil. También hicimos algo que era como una deuda que teníamos desde hace mucho tiempo, y es el relacionamiento con nuestras sociedades comisionistas. Creamos un programa, un proyecto que se llama Punto de Encuentro, en donde justamente es el lugar donde podemos ir junto con nuestras sociedades comisionistas, ir mejorando nuestros productos y la atención que debemos prestar a nuestros clientes a través de estas sociedades comisionistas. Y por tercer año consecutivo obtuvimos el sello del Great Place to Work. Entonces, tenemos muchos buenas noticias para compartir desde la Bolsa Mercantil desde el año pasado. Pero eso no se detiene ahí. Aquí podemos ver cómo por el lado finanzas, de los resultados de nuestra compañía, a pesar de lo complejo que fue el año 2023, como lo muestran, digamos, los resultados de crecimiento, de inflación y etcétera, pues podemos ver que en la bolsa tuvimos un crecimiento de los ingresos del 13%, que superan los 90.000 millones de pesos. Todo esto bajo lo que mencioné al inicio, bajo un control de crecimiento de los gastos que apenas crecen el 7%. Perdón. Eh, y porque, como lo dije también, pues nuestro crecimiento no va a estar, no va a permitir un mayor crecimiento del gasto. Todo esto nos lleva a unas utilidades de 26.642 millones de pesos, que son 20% superiores a las que vimos en el 2023, perdón, 2022, y con una distribución de utilidades de 23.234, equivalentes a 392 pesos por acción, 20% superiores a las del año pasado. Entonces, en realidad, es un buen año por todos los frentes, por el frente de nuevos productos, por el frente de un fortalecimiento institucional y por lo que somos y por los resultados que estamos presentando hoy acá. Siguiente. Como ustedes pueden ver, todo esto en el contexto como nos lo propusimos desde el año 2021, nos lleva a un crecimiento sostenido, como ustedes pueden ver, con unos crecimientos de dividendos de 17% anual, en beneficio, pues, de nuestros accionistas y todos nuestros grupos de interés. Bueno, esto fue el año pasado. Eso lo que implica es que para este año vamos a tener unos retos fundamentales, y lo que nos proponemos para seguir adelante es, lo primero, seguir creciendo los ingresos. Este año superamos los 100.000 millones de pesos en ingresos, pero lo más importante es justamente estos nuevos proyectos que les conté hace un tiempo, hace unas diapositivas. Ahorita se tienen que profundizar. Entonces, voy a hablar del mercado de facturas. En el mercado de facturas, lo que hemos ya una vez aprobada, teniendo la autorización para operar este producto desde la bolsa mercantil, nos dimos cuenta que nosotros podemos ser un factor fundamental en todo el ecosistema del factoring de Colombia. Estamos mejorando todos nuestros procesos y nuestras capacidades para poder mejorar dentro de ese contexto y nos podemos ubicar dentro de todo el mundo que existe de factoring, ubicarnos ahí y poder masivamente participar y hacer negociaciones en la bolsa.
Hacia el segundo semestre estaremos listos porque requerimos hacer inversiones en tecnología y cambiar ciertos procesos y mejorar nuestra operación, pero estamos listos para ofrecerle a ese ecosistema de factoring todo el potencial que tiene la bolsa mercantil al compensar y liquidar operaciones de mercado de factores. Pero además de eso, en camino viene, para seguir fortaleciendo nuestro posicionamiento en el mercado de energía, el broker de energía. Esa es una figura completamente innovadora en el mercado colombiano. Acá en Colombia no hay esa figura de que estemos conociendo dentro del mercado y juntando puntas y haciendo mucho más ágil la compra y la venta de energía. Hemos evidenciado que podemos tener un buen papel, complementar nuestro mecanismo de comercialización de energía. El broker es un complemento para poder cerrar negociaciones. En este mundo y en esta situación en la que la energía hoy en día estamos en un debate continuo de precios, de contratación, etcétera. Yo creo que los mecanismos que está ofreciendo la bolsa justamente apoyan el desarrollo de una mejor formación de precios. Estamos en la construcción de este broker. Como lo dije también anteriormente, este broker solamente puede operar en el mercado no regulado. Tendríamos que hacer un proceso muy parecido al que estamos haciendo con el mercado en comercialización de energía, con el mecanismo de comercialización de energía ante la CREG. Lo haríamos también para el broker más adelante. Y finalmente, estamos, digamos, en una campaña y en un acercamiento a los inversionistas justamente para que nos conozcan y comprendan y tengan y conozcan las seguridades que da participar en la bolsa mercantil. En ese sentido estamos profundizando el conocimiento de todos los fondos y los capitales que están en Colombia y con ayuda en necesidades de inversión. Por otro lado, seguiremos fortaleciendo institucionalmente a la bolsa. Tenemos inversiones por más de 5.000 millones, siempre todo esto en busca de eficiencias. Acuérdense que nuestro objetivo en el mediano plazo es justamente lograr llegar al 50% de eficiencia en el 2026. En ese sentido, nosotros seguimos lograr para que dentro de un año, cuando nos veamos, también podamos reportar buenos frentes en nuevos negocios, seguir fortalecimiento seguir fortaleciendo nuestra eficiencia y al mismo tiempo entregando buenos resultados. Creo que hasta aquí voy yo. Sí, señor. Muchas gracias. Por favor, Juan Camilo, entremos en detalle en los resultados. Bueno, gracias, María Inés. Buenos días a todos. Pues sí, efectivamente, como lo mencionó María Inés, el 2023 fue un año en el que podemos reportar muy buenos resultados en términos de desempeño, de indicadores y de crecimiento. En adelante les vamos a presentar los resultados financieros de la bolsa mercantil en los anexos que colgaremos en nuestra página web. Se podrán consultar los estados financieros completos, individuales de la bolsa y de nuestra filial Conexión Energética, así como los consolidados. Entonces, bueno, María Inés ya mencionó muchos de estos datos que yo les voy a comentar, pero en esencia, pues crecimos un 13% nuestros ingresos operacionales. Cerramos el año con un poco más de 90.000 millones de pesos frente a 79.000 que hicimos en el año 2022. En términos pues, de casi 4 puntos por encima de la inflación, es un desempeño bastante bueno. Vamos a ver en adelante un poco cómo se descompone ese crecimiento en cada uno de nuestros productos. Nuestra utilidad operativa en el 23 fue de 36.185 millones, aumentamos un 24% frente al año pasado, y la utilidad por acción pasó de 450 pesos a 374 pesos por acción, aumentando un 20% entre 2023 y 2022. Nuestra utilidad neta de igual forma aumentó un 20%, pasamos de 26.600 millones de pesos a 22.270 millones de pesos.
y el retorno sobre el patrimonio aumentó cerca de 300 puntos básicos, ubicándose en 28% frente a 25,46 del año 2022. Entonces, en resumen, digamos, muy buen desempeño en términos de crecimiento de nuestros ingresos operacionales y en términos de desempeño operativo, jalonado básicamente por tres elementos fundamentales: ingresos, unos gastos controlados que lo vamos a ver más adelante, y adicionalmente el desempeño de nuestro portafolio de inversiones pues también contribuyó de manera significativa a nuestros resultados. Aquí podemos ver el comportamiento trimestre a trimestre comparado contra el año 2022 de nuestros ingresos. Pues arrancamos el 2023 con un nivel de aceleración bastante alto. Ustedes pueden ver, arrancamos el primer trimestre del año creciendo un 30% frente al 2022. Un primer trimestre muy jalonado por el registro de facturas, que venía un poco con la tendencia de comportamiento de precios del 2022, en donde más adelante lo vamos a ver, pues hubo una inflación, sobre todo en el registro de facturas, una inflación de los precios de alimentos cercana al 29%. Entonces, esto jalonó esa tendencia durante el primer trimestre de crecimiento. Sin embargo, se vino desacelerando también, digamos, derivado del comportamiento de los precios de los alimentos. Entonces, cerramos el año, como ya se los mencioné, en 90.000 millones de pesos de ingresos, y nuestros gastos operacionales, que curiosamente tuvieron la misma tendencia, un crecimiento acelerado durante el primer trimestre, pero fuimos moderando ese comportamiento para cerrar el año con un 8% de crecimiento, inclusive por debajo de la inflación, con 53.868 millones, lo cual nos llevó a una utilidad operativa de 36.185 millones de pesos. En términos de nuestros productos, pues este 13%, como ustedes ven, implicó una variación de 10.683 millones de pesos. Pasamos de 79.000 millones a 90.000 millones. El 70% de esa variación está explicado fundamentalmente por el registro de facturas y por el mercado de compras públicas. El registro de facturas creció muy moderadamente en un 5%. Sin embargo, el mercado de compras públicas aumentó un 37%, e inclusive en el volumen negociado aumentamos a una tasa superior a ese valor, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, pues de esos 10.683 millones de variación en los ingresos, pues tenemos básicamente entre el registro de facturas y el MSP un 70%, el mercado de gas aportó un 20% adicional, y ahí en esos tres básicamente tenemos explicada la mayor parte de la variación en nuestros ingresos. Y yo creo que es fundamental destacar pues el comportamiento del mercado de compras públicas, en donde lo vamos a ver más adelante. Hubo unos esfuerzos de profundización y diversificación que nos permitieron alcanzar un desempeño sobresaliente en el mercado de compras públicas. Nuestro EBITDA, 37.644 millones de pesos, un 23% superior al del año 2022, y jalonado básicamente por el buen control que tuvimos en gastos y el desempeño de los ingresos, y la utilidad neta, como ya les mencionamos, un 20% superior a la del año 2022, que se ubicó en 26.642 millones de pesos. Bueno, haciéndoles un poco de detalle sobre nuestros principales productos, yo creo que hay como 4 temas fundamentales a resaltar. El primero es, en términos de OIGs, las OIGs crecieron un 53% frente al año pasado, lo cual permitió también una mayor concurrencia de actores hacia el mercado de compras públicas. En la medida en que hay más posibilidades de financiación de ese capital de trabajo de los proveedores del Estado, pues claramente ahí facilitamos una mayor concurrencia de vendedores, y por lo tanto eso permite un mayor volumen de operaciones, con lo cual el mercado de compras públicas, como lo mencioné en la diapositiva anterior, ingresos crecieron un 37%, volumen negociado
creció un 43%, cerramos cerca de 1.9 billones de pesos en negociaciones del mercado de compras públicas, que es una variación bien importante. El año pasado estuvimos en alrededor de 1.3 billones, ya lo vamos a ver en detalle. Y además, digamos, complementado con la mayor concurrencia de vendedores, pues también logramos ampliar la variedad de servicios y productos para las entidades estatales que acuden al mercado de compras públicas para hacer sus procesos de adquisición de bienes y servicios. Por otro lado, el registro de facturas, pues como lo mencioné, un crecimiento relativamente moderado, 5%, que tiene que ver, como ya lo mencioné, con la desaceleración de los volúmenes registrados asociados al comportamiento negativo de la inflación de alimentos, fundamentalmente aceite, café y azúcar. Tal vez fueron los tres productos que mayor caída en precios registraron, aun cuando digamos que la mayoría de productos que concurren en el registro de facturas pues tuvieron un comportamiento negativo en términos de precios. Y una caída importante en volúmenes registrados, particularmente en cereales y ganado. Para verlo aquí un poco en detalle, entonces, el registro de facturas nos aportó 58.715 millones de pesos, como lo mencioné, un 5%, y el volumen registrado pasó de 63.4 billones a 65.5 billones de pesos. Esto es una variación del 3%. Importante, pues, resaltar acá el año pasado, la variación, el crecimiento del registro de facturas, es decir, en el 2022, el registro de facturas creció un 15%. Entonces, esto es una desaceleración importante y esencialmente tiene que ver con el comportamiento de los precios de los alimentos. En el 2022, en particular, la inflación de los precios de los alimentos que se registran en bolsa fue cercana al 30%, mientras este año apenas la variación en precios fue del 1%. Entonces, pues como ustedes ven aquí, digamos que prácticamente cero variación, cero inflación, con unos productos que cayeron el 16%, como ustedes lo pueden ver aquí, aceites y grasas tuvieron una variación negativa en precios del 16%. Y en la gráfica superior, pues tenemos 6 productos que jalonaron el crecimiento positivamente, o sea, que tuvieron un comportamiento positivo en el volumen registrado. Los alimentos balanceados para animales, avicultura, lácteos y porcicultura, entre otros. Sin embargo, azúcar, ganado, aceites, el café, como ustedes pueden ver, tuvo una caída importante del 3%, y esto pues nos lleva a esa variación total del 3% en el volumen registrado, con un crecimiento en los ingresos del 5%. Entonces, pues conclusión, digamos que el registro de facturas, una desaceleración importante frente a ese 30% de comportamiento en precios que observamos en el 2022. Sobre todo, digamos, esta desaceleración fue muy pronunciada a partir del tercer trimestre. Tuvimos, digamos, un primer trimestre, digamos, todavía con inflaciones positivas. Segundo trimestre. A partir del tercer trimestre del 2023 ya comenzamos a observar una caída pronunciada y generalizada en los precios de los alimentos registrados en bolsa. Con respecto al MSP, como les comenté, tuvimos ingresos por casi 17.800 millones de pesos, un 37% de variación, y cerca de 1.9 billones de pesos en negociaciones, en procesos de adquisición celebrados en la bolsa, contra 1.3 billones de pesos el año pasado. Como se los mencioné hace un momento, tuvimos, sobre todo en servicios de vigilancia, pues un crecimiento bien importante. Pasó de cerca de 300.000 millones de pesos negociados a cerca de 580.000 millones de pesos. Alimentos decreció un poquito, pero transporte, por ejemplo, aumentó casi de 100 a 150.000 millones de pesos. Servicios de tecnología y comunicaciones pasó de 90.000 a 150.000 millones de pesos,
y logística, que tuvo un comportamiento bien interesante, pues pasó de casi 20.000 millones de pesos a 150.000 millones de pesos. Entonces, como ustedes pueden ver, y agroindustria, pues también, digamos, un comportamiento interesante, pasando de 75.000 millones a 130.000 millones de pesos aproximadamente. Entonces, pues como ustedes ven, tenemos unos sectores muy fuertes que tuvieron un comportamiento en términos pues de mayor concurrencia, en términos de contratación de las entidades que vienen a negociar en bolsa. Entonces, un comportamiento bien destacado del mercado de compras públicas, con diversificación, con mayor número de actores concurriendo a ofrecer sus productos y servicios a las entidades estatales. Y pues esto yo creo que nos representa una consolidación importante del mercado de compras públicas durante el año 2023. Las OIGs, como se los mencioné hace un momento, nos reportaron ingresos por cerca de 1.400 millones de pesos, un incremento en el volumen registrado del 53%, pasamos de 167.000 millones en el 22 a 256.000 millones de pesos. Y aquí un poco para resaltar, tuvimos cerca de 189 operaciones en el 2023, un poco menos operaciones, pero mayor ticket promedio financiado. Y aquí, pues un poco lo que más se destaca básicamente son alimentos y servicios. Entre esos dos, pues representan casi el 90% de las transacciones cuyo capital de trabajo fue financiado a través de OIGs. En el SIM, que es uno de los nuevos productos para los cuales obtuvimos licencia de parte de la Superintendencia Financiera, como lo mencionó María Inés, pues un mercado que arrancó a operar prácticamente en el tercer trimestre del año y logramos cerrar operaciones por 38.000 millones de pesos. Este es un mercado que viene en consolidación y la cesión de derechos económicos, digamos, permite registrar contratos que no fueron negociados en el escenario de la bolsa, es decir, contratos que fueron negociados OTC, ya sea entre privados y una entidad pública o entre privados. Entonces, nosotros creemos que este producto va a comenzar a mostrar una consolidación importante durante el año 2024, contribuyendo a nuestra estrategia de diversificación de ingresos. En total se celebraron 13 operaciones, como les digo, por un total de 38.600 millones de pesos. El gestor del mercado de gas nos reportó 7.611 millones de pesos, tuvo una variación cercana al 30% frente a lo que obtuvimos en el año 2022 y en particular el volumen de contratos registrados cayó un 20% de 8.6 billones de dólares a 6.8 billones de dólares, billones colombianos. Y esto pues tiene que ver básicamente con un tema que vinimos reportando durante la mayor parte del año, y es que se cerraron altos volúmenes en suministro de gas durante el 2022 que llevaron a que no hubiera necesidad de cerrar nuevos contratos de suministro durante el 2023. Digamos que es más un tema de la dinámica que tuvo el mercado durante el año 2022 frente a lo que pasó en el 2023. En repos, pues voy a pasar rápidamente, tuvimos un crecimiento destacado, 52%, pasamos de 41.000 millones de pesos a 62.600 millones de pesos en el volumen registrado de repos. Esto nos reportó ingresos por 366 millones de pesos. Y pues la tendencia se mantiene en términos de los dos subyacentes principales representados en fibra de algodón y arroz en cáscara nacional. Y finalmente, pues nuestros indicadores, como ya lo mencionamos, todos nuestros indicadores financieros mejoraron frente al año 2022. El retorno sobre activos cerca de 200 puntos básicos superior. El retorno sobre el patrimonio, que ya lo mencioné, pasó de 25.4 a 28.3. El margen operativo lo mejoramos casi 500 puntos básicos, de 35 a 40.
el neto 200 puntos básicos superior de 27 a 29 y el margen EBITDA de 38.7 a 41.8. Entonces, pues en general, digamos, a pesar del impacto que tuvo la inflación de alimentos en el registro de facturas, que sigue siendo nuestra principal fuente de ingresos, tuvimos un desempeño favorable en términos de crecimiento y en términos de resultados, como lo mencionó María Inés, pues tuvimos utilidades que aumentaron un 20%, 26.600 millones de pesos, y esperamos distribuir dividendos a nuestros accionistas, que será la propuesta que se llevará a la Asamblea el próximo 22 de marzo por 23.000 millones de pesos. Entonces, con eso, Juli, termino mi presentación y abrimos espacio para preguntas. Muchas gracias, Juan Camilo. Efectivamente, si alguien tiene una duda, lo invitamos a levantar, por favor, la manito acá en Teams o dejarnos su pregunta en el chat para poder tomarnos el tiempo de responderla. María Juliana, tenemos un invitado en la sala que va a hacer una pregunta. Sí, yo quisiera hacer una pregunta con respecto a los retos de este 2024. Si bien creo que la inflación está controlada, ¿cierto? Y eso puede tener un buen panorama en el tema de los alimentos. Hay unos desafíos enormes en este tema de la diversificación de la bolsa. En particular, ¿cómo ven el mercado de gas, el mercado eléctrico en medio de un niño, ¿cierto? Y ese desafío que quieren ustedes con el tema del broker, y el tema de facturas, que es definitivamente una fuente de financiación importante para todo el tema de pymes? Yo quiero mencionar lo siguiente con respecto a esas preguntas. La primera es recordar que en el tema del gas nosotros somos gestores del mercado de gas, lo que quiere decir que lo que hacemos es recoger toda la información del sector y pues ponerla a disposición de todo aquel que la necesite. Y por lo tanto nuestro mercado, nuestro ingreso está regulado. Sin embargo, no sé si Wilman, que vi que prendió la cámara, quiere decir algo al respecto del mercado de gas. No, en general, para complementar, decir que en efecto en el mercado de gas hay un debate gigante en este momento alrededor de la suficiencia de largo plazo de gas natural. Se intentó el año pasado hacer viable una nueva regasificadora desde el Pacífico. Eso finalmente no se consolidó ese proyecto, con lo cual digamos que todavía el país tiene pendiente una tarea, y es definir de dónde va a provenir el gas que nos abastezca, especialmente después del año 2026. Así que será un debate grande. Afortunadamente, desde el punto de vista de nuestra participación en ese mercado, nosotros somos el centralizador del 100% de la información y tenemos un ingreso fijo con independencia del nivel de transacciones que se hagan en el mercado, así que nos da tranquilidad desde ese punto de vista. Ahora, en términos del broker y del mercado no regulado, yo ya mencioné que el tema del mecanismo de comercialización de energía y el broker, pues el tema está en la aprobación que nos dé la CREC para operar ese mecanismo en el mercado regulado, que es pues el mercado grande en Colombia. Sin embargo, pues ustedes conocen y es muy conocido, digamos, todas las dificultades que tiene la CREC. Justamente en estos días pues ha salido el debate alrededor de la falta de comisionados. Entonces, pues nosotros, sin embargo, seguimos en diálogos y seguimos construyendo con ellos para poder lograr esa aprobación cuando se puedan tomar decisiones, digamos, o cuando esté completa la CREC. Pero mientras tanto estamos aprendiendo y la verdad ese aprendizaje ha sido bastante interesante desde el mercado no regulado. Porque las empresas cada vez más nos están conociendo, cada vez más, ya en este momento en Conexión Energética, que es nuestra filial, tenemos 11 empresas afiliadas y en el camino vienen otras, en el corto plazo vienen como otras 5 y pueden venir muchísimas más que están ya, digamos, haciendo preguntas y sabiendo qué es lo que se necesita para poder participar en estas subastas en el mercado no regulado.
Eso nos ha permitido a nosotros entender qué es lo que se necesita, cómo lo quieren los jugadores, el comprador, el comercializador, el generador. Y ha sido muy interesante porque el mecanismo nuestro se adapta bastante a lo que necesita el mercado. Entonces, respecto de eso, el tema del niño o la niña o una posible niña, pues nos permite a nosotros irnos adaptando justamente al producto que las circunstancias vayan poniendo sobre la mesa. No sé si también Wilman quiera complementar algo al respecto. No, yo creo que va a ser un reto comercial gigantesco. En general, en el sector eléctrico se hacen transacciones directamente entre los agentes, así que será, digamos, una postura nuestra novedosa y por supuesto este tipo de novedades también significa poder como evangelizar alrededor del valor agregado que proponemos nosotros a través del broker, pero estamos seguros que le va a aportar dinamismo al sector, como lo decía María Inés hace un rato. Y finalmente, en el tema de facturas, yo creo que lo que la bolsa tiene, el mercado de facturas electrónicas es gigante, existe y existe sin la bolsa mercantil. O sea, realmente, si uno sale y mira, el tamaño de lo que se negocia en facturas en Colombia es bastante grande. No, en lo nuestro se limita a facturas electrónicas, pero pues ustedes bien saben que la última regulación que expidió la DIAN es que pues ya definitivamente casi que la factura de papel desaparece. Entonces, por lo tanto, digamos, el mundo se va a mover en la negociación de facturas electrónicas. Lo que la bolsa tiene que ofrecer en ese mundo gigantesco es justamente toda la solidez que da compensar y liquidar en la bolsa mercantil operaciones y en este caso en particular la compraventa de facturas. Esto tiene dos cosas. El primero, por ser una operación bursátil, la exoneración del 4 por mil, tanto para el pagador como para el inversionista. Entonces, eso, digamos, al estar metido dentro de la bursatilidad de la operación, tenemos eso ya, digamos, garantizado. Y por otro lado, el principio de finalidad o la solidez que da la compensación y liquidación de la bolsa. El principio de finalidad es un componente bien importante y yo les recuerdo que el principio de finalidad lo que quiere decir es que en caso ninguna operación bursátil puede ser intervenida ni por embargos, ni por procesos concursales, ni por liquidaciones de las partes que participan en una operación bursátil. Entonces, por lo tanto, tenemos eso para ofrecerle al mercado. Entendemos claramente que sí hay un interés de un mercado que ya existe ahí y por eso es que les dije que estamos haciendo inversiones importantes para ampliar nuestros procesos, ampliar nuestras plataformas y poder atraer de manera masiva este mercado a la bolsa mercantil. Entonces, sí, efectivamente son retos complicados, son retos grandes, pero pues nosotros los estamos enfrentando de esa manera. Gracias. Muchas gracias, doctora, y a nuestro invitado también. El mercado de facturas efectivamente es un mercado en el que vemos un potencial enorme y la bolsa está poniendo unos esfuerzos importantes, como lo acaba de mencionar María Inés, en términos de desarrollos tecnológicos y de fortalecer nuestras capacidades para ser un jugador relevante en el ecosistema, entrando a complementar, digamos, con las ventajas que representa negociar facturas en el escenario de la bolsa. Nosotros estamos esperando este año que lleguen negociaciones por aproximadamente 400.000 millones de pesos, es nuestra expectativa de negociación este año. Y eso todavía sigue siendo una porción muy pequeña con respecto al tamaño del mercado. Pero es un mercado que está arrancando, que es una plataforma que está arrancando y claramente, como lo mencionó María Inés, hay unos grandes beneficios de concurrir a negociar facturas en la bolsa, pues que sin lugar a dudas van a contribuir a que este mercado crezca exponencialmente en el corto mediano plazo. Muchas gracias, Juan Camilo. En el chat no veo ninguna otra pregunta. De pronto alguien que quiera levantar la mano.
María Juliana, qué pena que yo puse a hablar a Wilman sin presentarlo. Wilman es el vicepresidente de Mercados Energéticos. Listo. Sí, creería que no veo ninguna manito levantada ni ninguna pregunta en el chat. Entonces, pues recordarles nuevamente que toda esta información la vamos a colgar en nuestra página web, en la sección de información financiera. También les estaremos enviando a sus correos una infografía de resumen y damos terminado con esto la sesión del día. Les agradecemos su presencia y los esperamos en el siguiente Q aquí para contarles todas las buenas noticias de estos primeros 3 meses del año. Muchísimas gracias a todos. Gracias, María Juliana, gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias.